Bien, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el capítulo 16 de Samuel que hemos leído. Pero había puesto un anuncio, pero quizás no todos lo saben, que era bueno leer todo. Casi el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, hasta el capítulo 16, porque ahí nos cuenta la historia de un rey llamado Saúl, y acá está el ungimiento de David. Pero más allá de que lo hayan leído o no, yo voy a hacer una introducción para que ustedes sepan qué vamos a tratar en esta mañana. Bueno, el título creo que lo ven allí, es claro, es Cristo el Rey escogido por Dios. Hemos leído solamente esta porción del capítulo 16 por razones de tiempo, pero les voy a dar un poco el contexto de por qué David es ungido rey y por qué David representa el reinado de Cristo. Ustedes recordarán que a Jesús cuando caminaba por las calles le decían el hijo de David, porque era descendiente según la carne de David, pero era el hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tenía que ser hijo de David? Bueno, porque en la Escritura nos muestra tres características, tres oficios de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo repaso. Está el oficio de Cristo como sacerdote, aquel que intercede por nosotros. Está el oficio de Cristo como profeta, aquel que nos da la palabra de Dios. Y está el oficio de Cristo como rey. Es el rey de reyes y señor de señores. No es un oficio, podemos decir, que se reconozca a veces en teología, el de juez, pero Cristo también es el que peleó nuestra batalla en la cruz y venció, y podemos decir que también es una figura de juez. Pero en esta parte, los jueces terminaron. ¿Quiénes eran los jueces? Bueno, los jueces no se imaginen que eran alguien como una corte que daba veredicto o sentencia. Los jueces eran líderes militares que Dios escogía una persona como juez, le daba poder para poder librar a su pueblo, Israel, el pueblo que él había escogido de los enemigos de su momento. ¿Por qué Israel no necesitaba rey? La respuesta es sencilla. No necesitaba rey porque siempre el plan de Dios al crear el mundo, Él es el único rey. No hay intermediarios entre Dios y los hombres. Pero el hombre cayó en pecado y el hombre fue castigado en el diluvio y enseguida después del diluvio quiso hacerse una torre de Babel, ponerse un nombre y seguramente no pasaría mucho tiempo hasta que se nombraran un rey o varios, pero eso no pasó. Pero cuando se dispersó todo el mundo a distintas partes de la tierra, ellos nombraron líderes humanos. ¿Por qué? Porque habían desechado a Dios. Entonces, esos líderes humanos los llamaban reyes. Ahora, de todos los pueblos que había, ustedes recuerden que Israel había sido rescatado de Egipto, había pasado por el desierto, había entrado a la tierra prometida, pero era el único pueblo que no tenía rey. Los demás pueblos lo miraban diciendo, pero ¿cómo es esto? Es un pueblo que gana batallas, que ha conquistado una zona que parecía inconquistable y sin un rey. Bueno, el problema es que Israel empezó a fallar en la época de los jueces. Ahora estaba en la época de Samuel, el último juez. Y los que fallaban eran los hijos de Samuel. Él no los consentía. Pero ustedes ven que el pueblo les dijo que querían un rey. Vamos a leer 1 Samuel 8:5. El pueblo le va a decir que quiere un rey, le da las razones, pero hay otra razón detrás de la razón. ¿Vieron cuando a veces las personas dan razones, pero hay otra razón detrás? Bueno, esto es igual. Dice, he aquí, tú has envejecido. A Samuel le dicen. Bueno, ya tenía sus años Samuel. Y tus hijos no andan en tus caminos. Parecía espiritual la propuesta, pero ellos no dijeron, levantan otro juez. Fíjense en qué dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Ese es el gran error. No fueron espiritualmente diciendo, bueno, Samuel es grande. Samuel no nos puede conducir a ninguna batalla, ni puede hacer algo por nosotros. Sus hijos no andan en sus caminos. ¿Cuál es la opción? Jehová sigue siendo nuestro rey y procúranos un juez sustituto. Pero no fue así. Haznos un rey. Uno dice, bueno, qué buena idea, pero como las demás naciones. ¿Quién es el que está haciendo esta propuesta? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios está haciendo esta propuesta. Y es gravísimo. Porque cuando Dios gobierna, se dice, a ver, nosotros tenemos en nuestro país lo que se llama ¿qué? Una democracia. ¿Sí? Hay un presidente, hay división de poderes, es una estructura totalmente diferente a una monarquía donde hay un rey. Ya no quedan monarquías en el mundo, debe quedar algunas por allí, pero la mayoría son democracias. Ahora, cuando Dios gobierna solamente, ¿qué nombre se le da a eso? Se le da el nombre de teocracia. Israel era una teocracia. No había monarca humano, no había rey humano. El rey era Dios. Pero ahora ellos dicen, queremos ser como los demás. Y estaba la tentación, ¿no es cierto?, de sentirse débil, de no confiar en Dios y de querer compararse a otros pueblos. ¿Acaso el pueblo de Dios no ha tenido esta tentación en todos los siglos? ¿No ha sucumbido a esa tentación en el siglo pasado y este? ¿Cuántas iglesias, el pueblo de Dios, que hay creyentes todavía, dicen, tenemos que ser como los demás, tenemos que ser una iglesia que esté a la altura de las atracciones de este mundo, del entretenimiento de este mundo, una iglesia moderna? Yo escuché a muchas personas diciendo, somos una iglesia moderna y ponen su foto en internet. A ver, el tema no es ser una iglesia moderna, es ser una iglesia bíblica conforme a la palabra de Dios, la cual Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios permanece para siempre, no es antigua, ni actual, ni moderna, sino que es eterna. Entonces, una iglesia debe basarse en los principios eternos de Dios. El pueblo de Israel tenía que haber continuado con una figura de rey solamente en Jehová, Dios. Ellos cayeron en la tentación, Dios lo permitió, sufrieron consecuencias, y hoy también, a veces las personas, el pueblo de Dios, quiere decir, seamos como los demás. No caigamos en esa tentación. Nosotros, antes de copiar lo que otros hacen, todos están a veces copiando cuál es la mejor manera de hacer crecer una iglesia, y lo llaman crecimiento. Están viendo la mejor manera de gobernar la iglesia y ponen células y estructuras piramidales. Están siempre buscando la mejor forma, copiando al mundo y trayéndolo a la iglesia. Eso es lo que hizo Israel. Eso es lo que hace la iglesia hoy. Y Dios le dice a tales iglesias, como le dijo Israel, no me han desechado a Samuel, en ese caso le dice a Samuel, que estaba un poco triste, sino que me han desechado a mí. Eso está en 1 Samuel 8:7. Oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan. Dios ya lo sabía, nada lo sorprende a Dios. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pero seguían teniendo a Dios. Pero la estructura humana estaba allí, visible. Y amaban esa estructura, que todavía no la tenían, pero que ahora tenían que procurar un rey. Entonces, la advertencia que le hace Dios a Israel acerca de los reyes es que van a poner a todos sus hijos y a sus hijas, a unos como sirvientes, a otros para sembrar, a otros para recoger en sus viñedos, en sus granos, llenar sus graneros, a sus hijas como para amasar pan, para hacer tareas domésticas, los tendrá como esclavos. ¿Ustedes quieren un rey? Eso va a ser un rey humano con ustedes. Se va a enseñorear de ustedes. Y el pueblo dijo, dánoslo igual.
1 Samuel 8:18 dice, y clamaréis aquel día, con ese rey, a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Elegiste la carnalidad por la espiritualidad, elegiste el rey humano por el único rey, sufran sus consecuencias. E Israel la sufrió. Esto lo podemos encontrar en los libros de Reyes. Hubo reyes que por misericordia de Dios eran fieles a Jehová. Lo encontramos en los libros, los Reyes y Crónicas. Pero la mayoría de esos reyes, después que el reino fue partido, que había 2 reinos, la mayoría de esos reyes fueron impíos. Y el pueblo sufría bajo un gobierno impío. No había elecciones cada 4 años, ni renovación de mandato, ni cada 8, no. El rey estaba hasta que se moría. Y toda la vida de la persona y del pueblo pasaba expectante de ese rey impío que en ese día clamaron a Jehová y ustedes, esto es lo que quisieron ustedes. Esto es lo que eligieron. Esto nos enseña muchas cosas, hermanos. Las elecciones que van en contra de Dios tienen consecuencias. No puede irle bien a las personas que eligen algo en contra de la palabra de Dios que es explícita. Y después quieren que Dios revierta esa situación, pero simplemente están cosechando lo que sembraron. Están sufriendo las consecuencias de malas decisiones, de optar, en vez por lo espiritual, por las cosas de este mundo. Pero ese es un paréntesis en la historia. Vamos a ver ahora 3 cosas. Eso fue la introducción. Vamos a ver el rey que fracasó. ¿Cómo se llama? Saúl. Vamos a ver como segundo punto, el rey terrenal, según Dios, fue David, pero un rey según su corazón. Y tercero, vamos a ver lo más importante, el rey eterno, según Dios. O sea que vamos a ir dándole como ritmo a esto bastante rápido, porque son varios capítulos hasta llegar a lo que hemos leído hoy. Cuando eligieron a Saúl, o sea, Dios le dijo, está bien, ¿quieren rey? Vamos a elegir un rey. Samuel tuvo que ir a ungir a una persona y esta persona era conocida por el pueblo y era una persona que físicamente, podemos decir, era del hombro para arriba más alto que todos. No era un gigante, pero era una persona imponente, podemos decir, no de carácter, porque imaginen esta situación, lo busca Samuel. Hay una situación que no vamos a explicar ahora, que él estaba buscando unas asnas perdidas, lo encuentra Samuel, encuentra las asnas de su padre, Saúl, junto con otro compañero iba, y le dice Samuel que lo iba a ungir como rey, y de hecho lo hace. Sorpresa para Saúl, de que es ungido rey. Si decimos es el más fuerte del pueblo, el que sobresale, tendría que haber ido corriendo y contárselo a su padre, Samuel me ha ungido rey y seré la esperanza de esta nación. No, llegó a su padre y su padre le preguntó, ¿encontraste las asnas? Sí, aquí están, le dijo. Y nada más. ¿Te encontraste con Samuel? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada. Cobarde, había sido ungido rey, pero dice, yo no me voy a decir ni siquiera a mi papá. En un momento estaban comiendo toda la familia, estaba reunido parte del pueblo, y quiere hacer Samuel la presentación pública de Saúl. Y llaman, ¿dónde está Saúl? Estaba escondido entre el bagaje, nos dice la Biblia. ¿Sí? Lo buscaron y no fue hallado. 1 Samuel 10:21. Preguntaron otra vez a Jehová si aún debería aquel varón, y no, estaba escondido entre el bagaje, versículo 22. Estaba escondido entre un montón de cosas de su casa y lo estaban llamando, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Así comienza el rey de Israel. Queremos un rey, el más grande, el más fuerte, el que mejor se ve por fuera. Cobarde, no se lo dijo su papá, el día de su asunción se esconde. Esto demuestra cómo iba perfilando este rey. La cuestión es que lo pusieron como rey. Lo proclamaron rey. Dice
10:23 de 1 Samuel, entonces corrieron y lo tomaron de allí y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Siempre las asunciones son esperanzadoras, ¿vieron? Creo que los cristianos tendríamos que tomar con calma cualquier asunción presidencial o cualquier otra cosa de este mundo. Nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza está en Dios. Vieron que mucha gente se entusiasma y no está mal. Hablando en general, países que han pasado mal con, no reyes, ¿no? Pero sí con presidentes que se creían reyes o que se siguen creyendo reyes. La pasan mal y cuando cambia, ponen toda su esperanza en ese nuevo presidente. ¿Cuánto dura esa alegría? ¿Cuánto dura esa esperanza hasta que te desilusionas? El corazón de Israel estaba puesto en un hombre. ¡Viva el rey! Un rey que Dios conocía su corazón, que ya había comenzado las cosas mal. Todavía no había actuado mal. Y ahora lo vamos a ver que lo hace. Pero eso también nos está enseñando, ¿no? Que nuestros ojos no pueden ser puestos en cualquier cosa de este mundo, autoridad o persona que prometa liberarnos de cosas materiales. Iglesia, nuestro rey es Jesús. Somos una teocracia donde Cristo es nuestro rey. Él gobierna en este mundo. Uno dice, pero está todo mal. Sí, caído en pecado, va a ser juzgado, va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies un día. Pero nada escapa de su control, nada escapa del control de Cristo. Pero Él reina espiritualmente. Es el reinado de Cristo a través de su iglesia que predica el Evangelio, que se acerca a las naciones, que se acerca a las personas y les dice, en Cristo hay oportunidad de salvación, de redención, de reconciliación con Dios. Cada persona vive para sí, come para sí, bebe para sí y muere para sí mismo. Y va al infierno. Le presentamos el Evangelio y decir, aquí tienes una razón para vivir por aquel que murió en la cruz, si crees en Él, murió por tus pecados, y de esta forma tendrás un objetivo para vivir porque Él será tu Rey y Señor, aparte de tu Salvador. Esa es la función de la iglesia. Entonces, hermanos, si nuestra mirada está a veces puesta en Saúl, quitemos nuestra mirada allí y pongamos nuestra mirada en el Rey de Reyes. ¿Cómo fue la vida de Saúl? Bueno, un desastre. Vamos a nombrar 2 desastres, simplemente para que ustedes se den cuenta. En un momento, él tuvo que pelear contra los filisteos, pero sabía, en cierta forma sabía Saúl que Jehová tenía que dar el visto bueno para pelear. Tenía que haber un sacrificio de animales para que eso sea una consagración a Dios del pueblo y el pueblo pudiera vencer como había vencido muchas veces en la pelea contra otros pueblos para desplazarlo de la tierra prometida. El tema es que Samuel se demora a propósito una semana y ahí se pone a prueba el liderazgo de Saúl, que tendría que haber dicho, confiemos en Dios, esperemos a que Samuel venga al sacrificio. No se dispersen, porque la gente dice que se le dispersaba. Podemos leer en 1 Samuel 13, 10 y 11 que sucedió esto. Y sucedió que cuando él acababa de ofrecer el holocausto hacia Saúl, he aquí que Samuel venía y Saúl salió al encuentro para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no venías en el plazo fijado de tiempo y que los filisteos estaban juntos en Migma, etc. Hizo el sacrificio. ¿Cuál fue lo grave de aquí? Él no estaba apto ni autorizado espiritualmente para hacer sacrificios a Dios. Tomó la religión de Israel en sus manos. Tomó lo sagrado de Dios en sus manos. ¿Por qué? Porque no tenía liderazgo y porque era presionado por las personas. Y lo llevó a cometer el pecado de tomar algo sagrado, con buenas intenciones según él,
pero por la cobardía que el pueblo se dispersaba, a hacer eso. Por eso Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Dios te va a desechar ahora. Nosotros vemos que los hombres impíos juegan con la religión del Señor. Juegan con sus cosas santas. Toman en sus manos lo que no es lícito. El Señor Jesús dijo, ¿no? Antes de mi venida, muchos van a decir, el Señor se tarda en venir. Y van a empezar a golpear a sus consiervos, a comer y a beber, diciendo, voy a hacer lo que quiero, porque tengo tiempo. En la prueba de tiempo, Saúl fracasó. En la prueba de tiempo que Dios le da a la iglesia de predicar el evangelio, va a haber otros apóstatas también que van a decir, hagamos lo que se nos ocurre, porque podemos hacerlo y porque de esta forma tenemos a la gente unida, no se nos dispersa. Nuevamente volvemos a la iglesia, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene que ser retenido por estratagemas de hombre. Muchos de aquí ya son miembros de la iglesia, otros son asistentes y esperamos que crean en el Señor Jesucristo para poder con ustedes, como vamos a compartir la cena del Señor. Pero, ¿qué es lo que nos mantendría aquí unidos? ¿Qué es lo que nos mantendría aquí juntos, pero unidos espiritualmente y no dispersarnos? Solamente el gobierno de Jesucristo. Nada más que eso. Muchos están preocupando, ¿y cómo hacemos que la gente quede en la iglesia? Si hoy vienes por primera vez y esto te aburre y te vas, a mí no me pesa en el corazón, porque cumplí lo que yo tenía que cumplir delante de Dios. Te doy su palabra. No me preocupa entretener gente. No nos preocupa como iglesia mantener unida a gente por lo que le puede dar la iglesia, por lo que lo puede divertir, por las actividades sociales. No. Si hacemos eso, estamos ensuciándonos las manos, porque son cosas sagradas que Dios ha dado a la iglesia. Predica su palabra. Bautizar, compartir su cena, es con los hijos de Dios. Pero el proceso es la predicación del evangelio. Saúl no entendía nada de esto. Cometió el segundo pecado y con eso ya terminamos la vida de Saúl. El segundo fue una prueba. Fue con Amalec, un pueblo que tenía que ser destruido. Que Dios había prometido ya desde antiguo que Israel siempre iba a tener problemas con ese pueblo. Y Saúl tenía que destruir absolutamente todo, incluyendo animales, los bienes, no se tenía que quedar con nada. ¿Y qué hizo Saúl? Obedeció la palabra de Dios. Segunda prueba, segunda oportunidad, aunque la primera ya lo había descalificado. Pero quizás en esta segunda haría las cosas bien, haría las cosas a la manera de Dios. La primera menospreció la palabra de Dios y tomó la religión de Israel en sus manos. La segunda tenía que obedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? No destruyó a Amalec. 1 Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo, fíjense, en Saúl convenció al pueblo de hacer esto, perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, y a los gruesos, y a los carneros, y a todo lo bueno, pues no lo quisieron destruir completamente, pero todo lo que era vil y débil destruyeron completamente. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Claro, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, Dios no es hombre para que se arrepienta. Es lo que se llama en teología un antropopatismo, es decir, una faceta que se muestra en la Biblia como si Dios expresara una emoción humana, pero Él no se arrepiente de nada, Él sabía que Saúl iba a fallar. Pero para que nosotros entendamos el dolor que causaría a cualquiera y a Samuel mismo de decir, este es un rey impío, pesa en el corazón. Entonces allí fue desechado completamente. Él siguió reinando, pero no sabía que se iba a ungir a otro rey. Para terminar la vida de Saúl y pasar a la de David. Él desobedeció al no destruir totalmente a Amalec. En el pecado anterior justificó sus excusas con religión, diciendo sacrificar a Jehová, aunque
lo tomó en sus manos, temió al pueblo más que a Dios y en este último caso rechazó la palabra de Dios. Pasamos a David, segundo punto. Ahora Dios busca un rey, ya no le dice al pueblo, a ver, vamos a llamar a aquel que ustedes conocen que es el más alto que todos. En lo que hemos leído, Dios reprende la tristeza de Samuel que estaba llorando por Saúl diciendo, ay Saúl, yo quería ahora que nos quedamos sin rey. Y Dios dice, deja de llorarlo. Primera Samuel 16:1, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo llorarás tú a Saúl? Eso lo hemos leído. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Cuando Dios dijo, basta de rey, basta. Cuando Dios dice basta, en muchas congregaciones que se creen en el pueblo del Señor, Él dice basta. Como pasa en las iglesias en el Apocalipsis, hay determinada iglesia donde Cristo está a la puerta y llama, está afuera. Porque Dios le dijo basta a esa porción que se creía el pueblo de Dios. En este caso era un rey que le dijo basta, no va a reinar más. Está en el trono, pero no por mucho tiempo. Y no hay que tratar de enmendar eso. Samuel, lo que Dios le dice, basta, no llores. ¿Nos enseña también esto algo? ¿Cuántas cosas sabemos que Dios le ha dicho basta en nuestra vida? Nosotros seguimos llorando por eso. Seguimos diciendo, Dios cambia de parecer. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Yo me voy a ocupar de solucionarlo. Y Dios dijo, basta. Acá presenta a David y va a la casa de Isaí, este hombre. ¿Saben? Cuando aparecía Samuel en un lugar, todos temblaban. Yo no sé qué antecedentes había, pero seguramente, cuando Samuel se acercaba a alguna población, era porque Dios había juzgado a esa población y esa población podía ser destruida por mano de Dios, por el enemigo o lo que sea. Lamentablemente, las apariciones de Samuel, en vez de decir, qué bueno, viene el profeta de Dios a hablarnos, decían que has venido, es pacífica tu venida, o has venido acá para destruirnos. Como le decían los demonios a Jesús, ¿no? Has venido acá a destruirnos, es pacífica tu venida, tenían miedo. ¿A qué aldea fue? A Belén. ¿Recuerdan Belén? Esa ciudad está marcada en todas las historias que vemos. Y ahí era la familia de David. Viene a elegir un rey de una familia en la ciudad más pequeña de Israel. No va a la más grande, ya no es el Saúl fuerte, va a una humilde familia que tiene 7 hermanos allí y los hacen desfilar a todos por Samuel. O sea, Dios le va dando indicaciones a Samuel y cuando ve al primero, a Eliab, es lo mismo que Saúl, era el grandote, era el fuerte, diciendo, ahí está el ungido de Jehová, dijo Samuel, y dijo Dios, no es ese. Y así como en un concurso de reyes, pasaron todos los hijos de Isaí. Y pregunta Samuel, ¿se han acabado los muchachos? ¿Se han acabado los hijos? No, sí, tenemos uno que está cuidando las ovejas. No fue convocado al concurso de reyes. Fue menospreciado por su propio papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el menor, porque alguien tenía que atender a las ovejas, era más importante eso, y si iba a haber un rey, tenía que ser de los que el padre suponía, y que la aldea conocía bien que eran los más fuertes y capaces. Y no ese ignorado David, que estaba cuidando ovejas, aunque ellos no sabían que se enfrentaba con un león o con un oso, y él lo mataba. Todo eso quedaba desapercibido. Entonces, en el versículo 11 está esta llamada, ¿no? ¿Se han acabado los jóvenes? Y él respondió, aún queda el menor, y aquí apacienta ovejas. Entonces lo mandan a llamar. Versículo 13, ¿no? Finalmente David es traído y Dios le indica a Samuel esto, ¿no es cierto? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. ¿Qué tenemos en esta unción? Tenemos que aquel que fue menospreciado,
que aquel a los ojos de los hombres era un muchachito débil, pastor de ovejas, olía a ovejas, no podía ser aquel gran hombre como Saúl, que todavía gobernaba. Sin embargo, Dios le dice algo clave. Yo no miro lo que mira el hombre, porque Jehová mira, como hemos leído, ¿el qué? El corazón. Es raro que Samuel, un hombre espiritual, creyera que Eliab iba a ser. Claro, él no puede ver los corazones, nos decimos. Claro, no podemos culparlo a Samuel. Pero tampoco debería haberse impresionado con la figura de Eliab. Podría haber dicho algo así como, Señor, indícame, porque ya con Saúl sabemos que la apariencia nos engañó. Sin embargo, él siguió eso. Pero acá viene Dios a traer todo, a poner todas las cosas en orden mental. Él mira el corazón. ¿Ustedes pueden ver el corazón de otra persona? Podemos ver sus acciones, podemos ver sus dichos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero no podemos ver el corazón. Podemos ver su testimonio, lo cual lleva tiempo, lleva cierta observancia, cierta perspicacia. A veces las personas se las conoce por lo que dicen y por lo que no dicen, por lo que hacen y por lo que dejan de hacer. Solamente podemos ver las acciones que expresa su corazón. ¿Qué está reinando el corazón? ¿Quién es el centro de su vida? ¿Es Cristo o es la persona? Vivimos en un mundo de apariencias, ¿verdad? En un mundo de redes sociales donde todo aparentan el mejor momento de su vida y no lo es. Dura poco esa alegría, unos cuantos likes dura. Vivimos en un mundo de apariencia física. No es distinto al tiempo ese. Y a veces nosotros, el pueblo de Dios, nosotros juzgamos según la apariencia. Hacemos favoritismo según lo que nuestros ojos ven. Y actuamos en base a nuestros ojos. ¿Cuántas veces cantamos, hermanos? Vivir por fe y no por vista, por ver. Se ha sacado de la palabra de Dios, ¿no es cierto? La canción. El pueblo de Dios tiene que manejarse por vista. A mí como pastor a veces me toca, ¿no es cierto?, cierta función parecida a la de Samuel, es decir, ayudar a obras externas a reconocer sus pastores. Yo no nombro pastores de mi voluntad. Es como el caso de Samuel, que tiene que decirle, Dios es este. Ahora, a mí no tengo una voz audible de Dios que me dice, es este. Tengo que aplicar para ayudar a una congregación que pide ayuda, que sería como una plantación de iglesia, para que lo entiendan. Se usan muchas palabras, plantaciones, obras en crecimiento, futuras iglesias, etc. Pero hay que aplicar lo que la Biblia dice, los procesos bíblicos que interviene la congregación. Intervengo yo para presentarlo, como hace Tito, que el apóstol Pablo lo envía a las ciudades para que ponga pastores en cada ciudad, porque tiene que constituirse iglesias locales, ordenadas. Y yo siempre digo, Tito no se tapaba los ojos y decía esto. Tito no le venía una voz del cielo y le decía, es este, como le dijo a Samuel. Tito tenía que seguir procesos. Estaba la autoridad apostólica, que era importante, era muy importante. Pero después que murieron los apóstoles, la iglesia ha tenido la misma responsabilidad. Sabemos que los pastores en las iglesias son para guiar el rebaño del Señor. No son los reyes, son los siervos de la iglesia. Por eso yo digo, este es un gran siervo del Señor, es como una contradicción de términos. Un gran esclavo. Si lo traducimos a la palabra del griego, este es un gran esclavo. Pero la palabra siervo hoy, irónicamente, nos suena a algo como grande. Pero si vamos a la traducción correcta, decimos un gran esclavo. No diríamos un esclavo, simplemente diríamos un siervo del Señor.
Muchos se enseñorean de la iglesia de Cristo y ese es un grave problema. Pero Dios escoge a hombres no por ser mejores que otros, sino por su gracia, para capacitarlos. Fíjense en que en el versículo 13 dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. No fueron las cualidades de David tanto como el Espíritu de Dios que ayudó a la labor de David. Hermanos, Dios al que llama capacita. Esto lo hemos escuchado muchas veces. La persona puede capacitarse y puede no ser llamada. Pero Dios llama, capacita y da cierto tipo de carácter. Pero usted me dice, pero la vida de David falló en muchas cosas. En muchas cosas sí falló. Pero cuando tuvo que hacer la parte de rey, la hizo bien. En ese momento, el Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, ayudó a David, le dio poder para vencer a los enemigos, para restituir la adoración correcta en Israel. Cosa que no nos vamos a ocupar ahora. Pero que es Dios gobernando sobre su pueblo. ¿Quiso un rey? Bueno, Saúl falló. Les da un rey conforme a su corazón. Dios gobierna en su iglesia. ¿Quién es el rey de la iglesia? ¿Quién es el gobernador de la iglesia? ¿Quién es el buen pastor de esta iglesia y de todas las iglesias locales que están hoy reunidas alrededor del mundo proclamando el Evangelio? ¿Quién es? Jesucristo. No hay nadie más. Y no debe haber nada más. Cualquier persona que Dios pone para servir a la iglesia como pastor, los diáconos también, los que dan la palabra, son servidores que simplemente apuntamos al gran rey, diciendo, Él es el Salvador. Él es el único rey. No me miren a mí. No soy su intermediario. Jesucristo es su sacerdote, su profeta y su rey. Esa es la función de los siervos en una iglesia. Y es la función tuya, someterte a ese rey Jesucristo. Vamos al tercer punto y último. Este rey no es temporal, no es por unos años. Es el Rey eterno ungido por Dios. Y pasó los procesos de rey en la tierra. Nació en la misma ciudad de David. Lucas, el Evangelio, capítulo 2, versículos 11, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Podría decir el Rey, el Señor, el Kyrios en el griego, el emperador, el Señor, el Rey. Cuando ustedes escuchen la palabra Señor, no difiere mucho a Rey. ¿Dónde nació? Comenzamos la historia de Jesús como el ungimiento de David. Él nació en la misma aldea. Y es más, según los registros, que ahora no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Mateo, según los registros, la genealogía de Jesús, ¿hasta dónde va? Hacia David. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá, es el rey. El rey que nació en este lugar olvidado, ignorado, pequeño, llamado Belén. Pero lo que es más, un rey, ¿dónde debería haber nacido? Vinieron los magos de Oriente, no los reyes magos, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, vamos a decirle así para tener un sentido más preciso, diciendo, buscamos al rey de los judíos que ha nacido. Herodes, que era la autoridad romana, se conmocionó y dijo, hay un rey, hay que matarlo porque me hace competencia. Y mató a los niños de alrededor. Pero ese rey nació humilde. Ese rey nació en un pesebre. En una ciudad parece olvidada. Su llegada no fue diciendo ¡viva el rey! Fue anunciada a pastores, a gente simple de la aldea. Se le apareció un coro angelical a los pastores. Bueno, tremendo privilegio tuvieron. Se le apareció después, cuando fue presentado en el templo, a dos ancianitos, Simeón y Ana. Pero no fue aclamado como viva el rey, pero en el cielo sí. Cuando se apareció el coro celestial con los pastores, hosana en las alturas. El rey ha venido,
el Rey ha descendido y se ha hecho hombre y se ha hecho siervo. Uno de los discípulos, cuando le dicen hemos hallado al Mesías en Juan 1:46, dice Natanael, ¿de dónde viene? De Nazaret viene. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O sea, Jesús nació en Belén. Fue criado en Nazaret. O sea que también ese pueblo era menospreciado. Pueblos de carpinteros navales a la orilla de un mar. Gente común. Gente no muy culta, y menosprecian diciendo Jesús de Nazaret. Ni siquiera su ciudad de crianza era importante. Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Israel lo despreciaba, su familia no creía en él. Bueno, su madre sí, pero sus hermanos al principio no. Y aún algunos de sus discípulos decían, pero ¿será el Mesías de Nazaret? Qué reinado diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo se presenta Jesús? Su reinado fue rechazado. Y él, en Lucas 19:14, trae una parábola que no la vamos a desarrollar ahora, pero los ciudadanos del reino de esa parábola decían, pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta es la actitud del mundo hacia Jesucristo y hacia Dios. Tráele a un Jesús con cosas en la mano que le pueda dar y dice, véngase Jesús. Presentarle a Jesús sentado en su trono, reinando y humillándose cada uno por sus pecados delante de ese rey. Esas personas rechinan los dientes y dicen, no reine entre nosotros. ¿Qué clase de Jesús viniste a buscar en esta mañana? Pregúntate. Jesús el accesorio no está aquí. Jesús, el prendedor que te pones aquí como un accesorio, no está aquí. Un pasacorbata tampoco. Es Jesús, que dice la Escritura, es aquel que te va a pedir todo, tu vida, tus pecados, rendido ante Él. No hay otra opción ni otra escapatoria. Sí puedes escapar y decir, me equivoqué de lugar. Pero si viniste a buscar al verdadero Jesús, la Biblia te lo presenta como aquel que no solamente es Salvador si crees en Él para perdón de tus pecados, sino que es Señor como Rey de tu vida. No hay tal enseñanza o doctrina o teología que Jesús se lo presente como aquel que salva y después puede ser tu Señor. No hay esa división de que Jesús es tu Salvador hoy y algún buen día cuando a vos se te ocurre rendirte a Él va a ser tu Señor. No, viene el paquete completo de entrada. Jesús es Salvador y Señor desde el primer día. Porque de ese primer día de tu salvación, como muchos hemos experimentado aquí, es, Señor, me rindo a ti. Yo ya no soy más, sino que quiero que tú seas en mí. Ya no quiero seguir sirviendo a este mundo y a mí mismo. Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, el cual te doy mi vida. Ese es el Jesús que se presenta. Y ese es el Jesús que tenés que creer. Cuando Jesús estaba en la tierra, el profeta Isaías, muchos siglos antes, nos dice en Isaías 53:2, y subirá Jesús cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Yo sé que muchos han leído este versículo, hermanos, y han pensado solo en la cruz, ¿no? Solamente Jesús en la cruz, desfigurado, ensangrentado, no es atractivo ni es deseable. Pero en realidad, este versículo se refiere a mucho más que la cruz. Se refiere a toda su vida. Cuando decían, de Nazaret puede venir algo bueno, esta persona que tiene un traje casi de siervo, más que con una túnica y nada más, puede ser el Mesías. No debería estar sentado en Jerusalén, en el templo, con los fariseos que usaban anillo de oro. Este que no tiene dónde recostar su cabeza, este que está deambulando de ciudad en ciudad, que a veces no tiene ni para comer, ese es el que debemos desear.
Y por último, ese que lleva la cruz arrastrándose en las calles de Jerusalén, en esa debilidad, ¿es nuestro rey atractivo para que lo deseemos? La Biblia nos dice, es como una raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Yo digo, ¿cómo puede ser? El Dios que llenaba los cielos y la tierra, se hace hombre, viene a este mundo. Vimos su gloria, pero solamente vieron su gloria aquellos que creyeron por fe. Para los demás, para los ojos estos de carne, que el hombre ve lo que ve sus ojos, Jesús no era nada. Pero aquellos que Dios le daba visión espiritual abrían sus ojos y no se fijaban en la túnica de Jesús, no se fijaban en su ropa, no se fijaban en dónde nació ni dónde se crió, sino que escuchaban sus palabras y decían, esas son palabras de vida eterna. Escuchaban su mensaje y decían, este es el Hijo de Dios, que viene a traer agua a nuestra alma sedienta. Cansado de escuchar a los fariseos diciendo tonterías por siglos, ahora alguien nos trae la verdad. Los ciegos podían ver a Jesús. Es tremendo esto. Los ciegos decían, Hijo de David. Sabían quién era. Ten misericordia de nosotros. Estaban ciegos físicamente, pero su corazón, que lo escuchaba, que lo vio, decía, ten misericordia de nosotros. Y Dios, Jesús, tuvo misericordia de ellos. Que en esta mañana podamos decir, cualquiera que no haya visto a Jesús espiritualmente, ten misericordia de mí, pero que lo vea con los ojos del corazón. Dios puede abrirte los ojos del corazón. Y hermanos, nosotros necesitamos ver a Jesús una y otra vez en cada mensaje. Debemos ver al Rey, porque si no lo vemos al Rey, vamos a poner nuestra mirada en este mundo y en los reyes pasajeros. Jesús dijo, su reino, mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. No tiene que cumplir con los estándares de este mundo. Ustedes dicen, la unción de Jesucristo. Ustedes recordarán, no vino un Samuel, pero vino un Juan el Bautista. No trajo aceite en su mano. Era agua que simbolizaba el perdón de los pecados para todos aquellos que en aquel tiempo se acercaban al río Jordán y escuchaban el mensaje de Juan el Bautista que decía, viene pronto el Mesías, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él bautizaba en agua. Y lo que menos esperó, que Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, al cual Él anunciaba, se presentara un día en el Jordán y Él tendría que bautizarlo. Y Jesús se identificó con los pecadores. Pero recordemos esto. Cuando Jesús sale del agua, esto lo puede ver Juan, no sé si alguno de sus discípulos, pero es la verdad de lo que pasó. El Espíritu Santo, en forma de paloma, reposa sobre él. Dios diciendo desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi ungido. ¿Todo el pueblo va a decir viva el Rey? No. ¿Qué hicieron con este rey? Le pusieron una corona de espinas. ¿Gritaron viva el Rey? No, gritaron crucifícalo. ¿Le dieron un bastón para gobernar como cetro? No. ¿Lo vistieron de ropa de gala? Tampoco. Le despojaron sus ropas. Y fue crucificado, no sé si semidesnudo, en una cruz con una corona de espinas. Pero Él estaba obrando allí, algo que vamos a ver pronto en el próximo mensaje, la derrota del pecado. El rey que viene humilde viene a destruir el imperio de Satanás, la muerte y el pecado. Y gloria a Dios que así lo hizo. Porque al tercer día se resucitó. Y estuvo apareciéndose por 40 días. Y ascendió. Y hoy está como rey. Está sentado a la diestra del Padre. Está viendo nuestra reunión. Está viendo tu corazón. Él no mira lo que mira el hombre. Mira el corazón. Y su palabra está siendo dada. Él está reinando y un día regresará. Y eso es lo que la iglesia espera del Señor. Ven, Señor Jesús, ven por nosotros. Él un día vendrá
Y con esto vamos finalizando. Como dice en Apocalipsis 19:16. Imagínense este regreso triunfante y reinante de Jesucristo. Viene en un caballo blanco, viene con todos sus santos, ángeles y demás. Viene a poner fin a la historia de la humanidad y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Era costumbre de los reyes poner a veces sus insignias en determinadas partes. ¿Qué es lo que tiene este rey? Dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice esa insignia? Dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda esta historia, aunque parezca extraña, porque primero Saúl, un rey que desobedeció a Dios, David, un rey según el corazón de Dios, temporal, pero apunta al Rey eterno que murió en la cruz, venció a la muerte y que un día regresará. La Escritura, la Biblia, apunta a este Rey Jesucristo. Tengo 3 preguntas para la congregación, para terminar. ¿Quién está reinando sobre tu vida? ¿Los valores que consideras importantes de este mundo o Jesucristo? ¿Cuántas veces cantamos, hermano? Cristo reina en mí. Y al otro día hacemos lo que nosotros queremos. Al otro día somos nosotros los reyes y es nuestro propio reinado. No debería ser así. En cuanto a decisiones, lo que hemos visto hoy, y en cuanto a ver a las personas y las situaciones, ¿estoy juzgando las decisiones con mis ojos de la carne? ¿O aprendo, según la Escritura, a mirar lo que Dios ve? ¿Estás viendo lo que Dios ve? Claro, nosotros no somos omniscientes, me dirás. Es verdad. No podemos saber, no tenemos rayos X. Pero tenemos su Espíritu Santo y su palabra para ver. Estamos viendo nuestro día a día, nuestros hermanos en Cristo, otras personas, todas las situaciones con los ojos de Dios, con los ojos del Evangelio, con ojos bíblicos de fe, o estamos viendo las cosas como la ve todo el mundo. Y somos ciegos y somos así porque tropezamos. Tercer exhortación. ¿Mi esperanza está realmente puesta en este Rey eterno? Diremos sí, amén. Pero en esta mañana hemos predicado para levantar una vez más nuestra mirada a este Rey eterno y dejar de confiar en Saúl, dejar de confiar lo que el hombre ve. Y no me refiero a política, me refiero a toda tu vida. Si Jesucristo es tu Salvador y Rey, nuestra esperanza está en Jesús. Y para aquellos que, como digo, solamente Dios ve el corazón, si te acercaste hoy para recibir algo de Jesús, Jesús es todo o nada. La pregunta que Dios te hace en su palabra ¿es Cristo tu Salvador, Señor y Rey? Porque si no lo es, no será nada. Será un recuerdo pasajero, será una información que en el día del juicio tu corazón no arrepentido va a ser condenado delante de ese juez que va a ser Cristo. Se abrirán los libros, estarán allí tus obras, estarán todas las oportunidades de creer que Dios te dio, entre otras cosas, y posiblemente esté esta oportunidad. No te vayas de aquí sin creer en Jesús como tu Salvador y Señor. Vamos a terminar.